Son las 6 de la tarde con 4 minutos, 18 horas con 4 minutos en 102.9 Noticias, emisión al cierre. Saludamos de inmediato a la doctora Yael Fierro, ella es experta tributaria y en los próximos minutos dialogaremos sobre un tema que está muy relacionado precisamente con el carnaval, con los feriados que se desarrollarán a lo largo del presente año y los posibles beneficios que se marcarían a partir de un punto muy específico de la reforma tributaria. Se definió que precisamente a partir del año 2022, el IVA para el sector turístico descienda del 12 al 8% en periodos determinados. Este feriado entonces es uno de ellos. Muy buenas tardes, doctora Fierro. Hola Carolina, Gustavo, encantada Doctora, de buenas poder tardes. compartir el día de hoy nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto pues estoy a sus órdenes para poder comentar este tema que me parece sumamente relevante, sobre todo por la trascendencia, el impacto que ha tenido la pandemia en el sector turístico. Creo que es importante recordar que el sector turístico tuvo unas pérdidas bastante significativas a raíz de la pandemia. Fue uno de los sectores más golpeados, con pérdidas de al menos del 45%, de acuerdo a las cifras establecidas por el SRI. Por lo que creo que es muy importante que nosotros como ciudadanos, como colectividad, podamos ser parte del apoyo a este sector que ha sido fuertemente golpeado por la pandemia y aprovechemos que estamos a puertas del carnaval para beneficiarnos también con esta reducción del IVA. Ahora, y precisamente, doctora, sería importante aclarar o tener una explicación de cómo funciona esta reducción del IVA y a quién le beneficia. ¿Es solamente el sector turístico quien puede realizar sus compras, sus transacciones, sus gestiones para proveerse durante estos días de feriado, o es también el ciudadano, la ciudadana que sale de viaje y hace sus gastos, hace sus inversiones en el sector turístico? Sí, precisamente, Carolina, me parece que es muy importante que hagamos un recuento, tal vez desde el punto de vista normativo, cómo es que este beneficio que es aplicable únicamente para el sector turístico, lo vamos a visualizar ya en este carnaval. Debemos recordar que el 29 de noviembre, como bien lo menciona pues Carolina, se crea esta ley de desarrollo económico, pero es en enero de este año que el presidente emite el decreto 339, donde ya establece cuáles son los feriados, que son los feriados de carnaval y también el feriado de Semana Santa, que van a gozar de esta reducción. Y esto es aplicable específicamente para el sector turístico. En el decreto nos menciona específicamente que tenemos que ceñirnos a las actividades turísticas que de acuerdo a la ley de turismo corresponden a alojamientos, servicio de alimentos, bebidas, etcétera. Y miren que es bastante interesante cómo se va desarrollando de forma cronológica este fenómeno, este apoyo al sector turístico, en el sentido que el 15 de febrero el SRI ya emite una resolución en la que ordena que aquellos operadores de turismo, aquellos restaurantes, aquellos transportistas que incluso prestan sus vehículos para alquiler, puedan adaptar sus facturas de tal manera que haya la reducción de los 4 puntos. Y lo que establece, que me parece muy importante mencionar a la ciudadanía, es que solamente pueden emitir una factura con 8% de IVA aquellos establecimientos que estén debidamente catastrados. Esto lo menciona el SRI, pero una cosa que me parece importante relevar es que 2 días después del 17 de febrero, el ministro de Turismo se da cuenta y evidencia que existen muchos establecimientos de turismo que no están catastrados y les da la oportunidad por el tiempo de 60 días para que puedan catastrarse, para que puedan obtener sus permisos y obviamente pues beneficiarse también de esta rebaja. ¿Por qué es tan importante este tema? Porque desde el punto de vista un poco más fiscal, tributario, si bien es cierto, vamos a perder recaudación de más o menos 3.4 millones por esta rebaja, se va a compensar con los ingresos que generen las actividades turísticas y ojo que no solamente corresponden a hoteles o a restaurantes, sino también aplica para intermediarios, es decir,
personas que pueden tener alquiler de vehículos, personas que puedan tener ciertos establecimientos que estén calificados como turismo. Yo creo que de lado y lado, tanto para la ciudadanía, es muy bueno, porque incluso a puertas de este carnaval, nosotros podemos básicamente buscar ciertos establecimientos que están en el catastro, en la página pública del Ministerio de Turismo, y ubicar aquellos restaurantes, aquellos hoteles, aquellos lugares que van a tener esta rebaja, y obviamente para nosotros como consumidores va a ser mucho más beneficioso. Y lo propio para aquellas empresas, establecimientos, personas naturales que prestan estos servicios de turismo. Cabe recalcar que solamente aplica para los lugares turísticos que están debidamente catastrados y que obviamente, sí, correctamente. Y que el SRI obviamente ya les dio la disposición que cambien sus facturas. Una cosa que me pareció muy interesante al revisar la norma es que el SRI respecto de los tickets de avión menciona que el beneficio se aplica en el momento en el que se presta el servicio. Entonces, a mí como consumidor, esto me sirve muchísimo en el sentido que puede ser que yo haya comprado tickets de avión con la prerreserva desde hace mucho tiempo, incluso puede haber sido meses antes, pero es en el momento en el que los uso cuando voy a considerar la tarifa del IVA. Entonces, si yo compré en noviembre, en diciembre del año anterior, para ser más específicos, en diciembre del año anterior, pero los voy a usar en este carnaval o en el próximo feriado de Semana Santa, voy a ser beneficiario de la tarifa reducida. Doctora, buenas tardes. A propósito de este acuerdo que hace un alcance a la resolución para que se beneficien de esta tarifa del 8%, dice, pero desde el 9 de febrero del 2022. Entendemos que no han corrido los 60 días. Entonces, ¿cuántos de estos locales, de estos establecimientos turísticos se beneficiaron en definitiva de esta posibilidad de la rebaja del 8%? Que Gustavo, es una pregunta muy buena. En el catastro que precisamente está publicado y que es de conocimiento público, tengo más de 21.633 establecimientos registrados, entre restaurantes, operadores de turismo, hoteles, hostales, fuentes de soda, menciona el catastro. Entonces es un número bastante importante y no solamente son aquellos que están ubicados en Quito o en Guayaquil, en las ciudades principales, sino que es a nivel nacional. Entonces 21.633 creo que es un número importante. Ya, pero la decisión del presidente fue solamente para este feriado, ¿o existe esta posibilidad para el próximo feriado, doctora? La norma que fue expedida en noviembre del año anterior, lo que dice es que el presidente puede hacer esta reducción 12 veces. Por lo pronto, el decreto ejecutivo que lo mandó el presidente el 31 de enero me aclara las fechas exactas para febrero y para Semana Santa, es decir, para Carnaval y para abril. Entonces, por el momento tenemos estas dos, pudiendo el presidente todavía hacer uso de su facultad durante días a lo largo de todo el año. Ahora, doctora, sería importante, le ruego por favor hacer una precisión en distintos reportajes y algunas notas de prensa que han salido a nivel nacional. Se hablaba de que el beneficio se pone, hablando de la reducción del IVA del 12 al 8%, se pone precisamente para decirlo en marcha, se hace efectivo una vez que ha salido esta resolución de parte del Servicio de Rentas Internas para determinar en qué feriado se hace efectivo, en este caso el feriado de Carnaval y de Semana Santa. Se ha advertido que aquellas compras que tienen que ver con el sector turístico previas a estas fechas no van a hacerse beneficiarias de esta reducción. Si usted ya pagó un ticket aéreo, como nos ponía usted el ejemplo, en el mes de diciembre y lo puede utilizar hasta las próximas fechas, de hecho ya lo pagó con el 12% y no hay un retroceso. Solamente los consumos que se hagan durante este feriado de Carnaval serán los que efectivamente tengan un IVA del 8%. Esto es así. Bueno, ahí, Carolina, me gustaría hacer una precisión importante, porque lo que establece la resolución del Servicio de Rentas Internas, que como digo fue expedida el 15 de febrero de 2022, respecto de los tickets aéreos específicamente, sí me menciona que se aplican
en el momento en el que fue realizado o prestado el servicio. Entonces, por eso incluso le da la posibilidad a las empresas que venden los tickets aéreos que puedan emitir una nota de crédito si es que el consumidor adquirió el ticket, lo pagó con tarifa 12, pero resulta que lo va a utilizar en este feriado de carnaval o lo va a utilizar en el feriado de Semana Santa, pues apliquen una nota de crédito sobre los 4 puntos que habría pagado. Pero de esto, más, si es, esto sí. aplicaría solo a tickets aéreos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de reservas? Hay muchas personas que ya se anticiparon de alguna forma a el feriado de carnaval, pensando en la extensión de los días, de hacer precisamente la planificación de un viaje y ya se pagaron las reservas. En estos casos, tal vez haya alguna clarificación de esa resolución del Servicio de Rentas Internas sobre una posible nota de crédito o un crédito tributario para que les devuelvan esa cantidad de IVA que ya se pagó, o es solo para tickets aéreos. Precisamente, Carolina, es interesante esta apreciación porque la norma, es más, me permito citar textualmente en el artículo 3, determina excepcionalmente y en atención a la naturaleza del servicio, en el caso de adquisición de boletos aéreos se aplicará la tarifa reducida respecto del servicio prestado en las fechas señaladas. Es decir, que solamente para el caso de tickets aéreos yo tengo esta posibilidad de que si yo ya hice una reserva o una compra anterior, pues tenga derecho a que me devuelvan, me pongan una nota de crédito en la aerolínea. Pero para los otros servicios turísticos, pues no aplicaría. No hay ese señalamiento. Importante esta precisión, precisamente, valga la redundancia que usted nos hace, doctora. Ahora es necesario también, y me gustaría consultarle sobre estos beneficios que se prevé prestar al sector turístico para que puedan reactivarse, tomando en cuenta los años que hemos estado dentro de la pandemia y el impacto que sufrió el sector turístico. Sin embargo, desde las mismas federaciones de las cámaras de turismo se ha mencionado que esto debería llevarse adelante a lo largo de todo el año, porque se habla del cambio del sistema tributario para la facturación precisamente, y pues bueno, aquí mi pregunta es, ¿qué tan complicado, qué tan costoso termina siendo este cambio que tienen que hacer los operadores turísticos, los establecimientos turísticos en el cambio de la facturación versus el beneficio que podrían recibir al tener un IVA más bajo? Ahí, Carolina, yo creo que haciendo un análisis costo-beneficio, yo creo que el beneficio es mucho más fuerte que el costo de hacer los cambios, porque ¿cómo funciona? Tenemos operadores, restaurantes, fondas, etcétera, que pueden ser personas naturales que todavía utilizan una facturación física. En ese caso, basta con comprar un sello y yo puedo en mis facturas, que ya las tengo vigentes, impresas, colocar encima de la factura el tema de la tarifa del 8%. Entonces, para este tipo de personas que manejan todavía facturación física, no hay un costo que sea tan representativo. Ahora, para las empresas que sí están obligadas por ser personas jurídicas a tener una facturación electrónica, depende mucho del sistema de facturación electrónica que tengan en su poder. Por ejemplo, si es que yo tengo facturación electrónica que es a través de la aplicación gratuita del SRI, realmente el cambio no me cuesta, tal vez una inversión de tiempo del contador en parametrizar esas facturas, creería que no se va a demorar más de 3 o 4 horas o considerar el tema del cambio de la tarifa en el sistema automático, porque esto está atado con el SRI. Si yo tengo una facturación electrónica que es pagada, generalmente lo hacen con una mensualidad, basta con llamarle al ingeniero en sistemas para que me realice los cambios. Es más, en la firma donde yo trabajo, realizar este tipo de cambios no les toma más de 4 horas si es que la facturación es demasiado voluminosa. Entonces, creería yo que realmente el beneficio es muchísimo más grande en comparación con el costo. Doctora Yael, importantísimo lo que usted nos manifiesta, que esta posibilidad, sobre todo porque entendemos que no todos realizaron este cambio, migraron hasta a este sistema electrónico, tienen todavía la factura física. Entonces, para que la ciudadanía que va a estos distintos
servicios tenga esa posibilidad de que le inserten este sello en la factura, que diga el 8%. Pero ahora, doctora, el transporte terrestre, dice, algunas puntualizaciones, ¿cómo puede reducir de 12 a qué tipo de transporte terrestre puede reducir al 8%? No sé. Sí, precisamente ahí la norma, la ley de turismo nos establece que aplica para el servicio de transportación que se dedica principalmente al turismo. Entonces, justamente para poder cuidar qué tipo de transporte aplica y qué tipo de transporte no aplica, es que está el catastro. Yo entendería, la verdad, que como una medida de precaución por parte de la ciudadanía, si es que yo quiero saber qué tarifa es la correcta, creería que puedo buscar a la empresa de transporte en el catastro y con eso tener una certeza. Porque miren que es interesante que dentro de los servicios de transporte turístico puede ser el alquiler de vehículos para este propósito, pero no todos los vehículos que yo alquilo efectivamente están calificados por el Ministerio de Turismo. O las rutas de transporte que conocemos, doctora. Exacto. Entonces, de todas maneras, tenemos muchos tipos de transporte terrestre, cooperativas, entre otras, pero no todas están calificadas como transporte de turismo. Entonces sí vale que tal vez para no tener una confusión podamos revisar en la página web la cooperativa o el transporte para tener claridad al respecto. Necesario entonces, doctora Fierro, el hecho de que incluso los ciudadanos, quienes nos vamos a convertir en clientes del el sector turístico durante los próximos días, también empecemos a tener esta parte de la cultura tributaria, empezar a informarnos, como nos dice usted, revisar los catastros, verificar cuáles son los establecimientos que en efecto están registrados por parte de los distintos ministerios, de las distintas autoridades, para que podamos también hacernos beneficiarios de todas estas disposiciones, como la reducción del IVA. Finalmente, y muy brevemente, me gustaría consultarle, bien han mencionado las federaciones de cámaras de turismo que en todo caso llegar a esta reducción del IVA del 12 al 8% es un paso bastante grande. ¿Existen posibilidades de que se cumpla con esta aspiración que tienen el sector turístico, la industria turística, de que el IVA se reduzca a cero o se reduzca en una cantidad más grande con el paso del tiempo? Yo creería, Carolina, que depende de un análisis bastante fuerte financiero a nivel de recaudación, porque si bien es cierto, el sector turístico ha sufrido pérdidas, ha sufrido daños importantes, la medida en la que se deje de recaudar el IVA también tiene una afectación, en cambio, para la colectividad en general. Y también por un principio de igualdad tributaria, que es uno de los pilares que tenemos en nuestra norma, tenemos que dar igualdad entre los iguales y desigualdad entre los desiguales. Si es que yo por alguna razón como Estado consideraría la idea de poner tarifa cero a los servicios turísticos, posiblemente los otros sectores también harían la misma petición y mencionar, yo también soy un sector económico, ¿por qué a mí también no me incluyen en esta tarifa cero? Así que yo creería que incluso por un principio de generalidad de la norma, de principios de igualdad, no le veo muy factible que se baje a una tarifa 0% de IVA, pero sí lo que veo es que haya este apoyo importante durante todo el año al sector turístico, porque incluso, y solo para terminar la idea, al sector turístico también se le dio otro beneficio, y es que ellos las pérdidas que hayan sufrido las pueden diferir, por mencionarlo de una forma rápida, en 10 años. Esto es una concesión muy especial que se le ha dado al sector turístico, y también se les ha dado la posibilidad de ponerse al día con sus obligaciones con el IES y con otras instituciones que por alguna razón están adeudando sin intereses y con plazos muchísimo más grandes que a los otros sectores. Entonces yo creo que el beneficio para el tema turístico viene por parte del IVA, como lo vamos a ver en Carnaval, y que debemos tratar de apoyar a este sector, pero también viene por el lado de la renta, también viene por el lado del IES. Entonces, si hacemos una sumatoria, hay un cúmulo de beneficios
que sí se les está dando al sector turístico, y esperamos que con eso pues puedan volver a la normalidad, puedan levantarse, y obviamente de nuestro lado como clientes, como consumidores finales, está el apoyar a este sector. Ya verificaremos entonces cuál es la realidad y cuáles son los resultados de la aplicación de esta reducción del IVA para el sector turístico en el feriado de Carnaval. Queremos agradecer a la doctora Yael Fierro, es experta tributaria, con quien hemos hablado sobre esta resolución, con la que ya efectivamente se ha reducido el IVA del 12 al 8% para el sector turístico en este feriado. Muchísimas gracias, doctora. Carolina, Gustavo, encantada. Que tengan una linda tarde y feliz carnaval. De igual manera, una excelente tarde, una excelente noche y que tenga un excelente feriado. Son las 18 horas con 24 minutos.